Hola, soy Michele Corrado. Soy Elizabeth Zekova. Mi nombre es Valentina de Los Ángeles. Yo soy María José Moreno, somos el grupo 2 y hoy les vamos a hablar sobre el Diccionario de las Artes de Félix de Azúa. Bueno, Ok. Entonces, A ver, a mí yo puedo empezar diciendo que me gustó mucho la frase con la que abre, que dice: nada ayuda tanto a entender nuestras perplejidades e incomprensiones como acudir al origen de lo que nos inquieta, con el fin de observar las condiciones de su primera aparición. Y siento que eso radica mucho en lo que hablamos siempre en la clase, en lo que hablamos de conectar todos estos contextos, de las formas en las que vamos aprendiendo las cosas. Entonces, si nos cuestionamos qué fue eso primero que nos inquietó, siento que es lo que nos va a dar esa base para poder seguir como teniendo más curiosidades y seguir buscando información que vaya a complementar, porque a veces si ni siquiera entendemos por qué desde un principio nos interesó lo que íbamos a investigar, pues no lo estudiamos, no nos interesa lo suficiente, diría yo. a mí de esa frase me llama mucho la atención que de estudiar como el inicio, yo siento que no es solo estudiar el objeto en su inicio, sino como lo explica este man, es estudiar como todo el contexto que hay alrededor de, o sea, la pieza de arte o de lo que sea, que nos ayudan a entender la pieza como tal, pero a partir de lo que la rodea, no necesariamente solo de lo que es. Me llama a la mente, es como él, de hecho, aplicó como la manera científica a la cosa, sí, el sistema científico a la cosa menos científica del mundo, bueno, el arte. No me acuerdo de la escultura, sí, de que él con las palabras sustituyó la escultura, ¿no? En ese sentido, como... Pero que era limitante. Sí, limitando el sentido de la obra. sí, entonces creo que es primero que pasa de una cosa como única, ¿no? Se dice única, del arte a una idea de colectivo, una idea de una época colectiva. Pienso que este cambia completamente el papel del artista, ¿no? Ya no sé, es como un creador absoluto, sino un intérprete de como un lenguaje complejo a que pertenencia se dice a su tiempo. Me pregunto si vemos como cada obra como una documentación histórica. ¿Qué sucede? Se pierde este sentido, se pierde un poco, pienso que questo concepto de Laura, que hablaba también Walter Benjamin del arte originario. Sí, yo siento que hacia el final del texto él dice que cuando uno lee una descripción de una obra o algo, uno está leyendo como una percepción de la historia del arte. Exacto, tú no estás leyendo, o sea, tú no estás viendo el arte como tal, sino simplemente como una percepción. Y siento que eso entra mucho en el proyecto que estamos viendo, porque es otra vez como qué importancia tienen, qué sentidos, y es ver un poco que igual la parte visual sigue siendo como el sentido más importante para nosotros, para el ser humano. Pero sigue siendo pues casi imposible de sustituir. Y esa parte está muy conectada con el contexto. O sea, yo siento que la verdad el contexto lo es todo. Y cuando ellos hablan del estudiar la historia, se vuelve una investigación, ¿no? Entonces, si ustedes, o sea, si nosotros lo que hablamos ahorita no podemos separar el estilo arquitectónico, el tiempo en el que se hizo del artista, porque entonces a la gente ya no le interesaría lo suficiente, porque si esta persona no tuvo esos cuestionamientos en ese momento de ese tiempo, pues nunca va a ser igual. O sea, lo que se va a reproducir no va a tener como ese carácter que se hizo a partir de la época. Entonces yo siento que estudiar y documentar sí es muy importante, es fundamental, pero al mismo tiempo es que es muy contradictorio, porque siempre siento que en esta época, en lo contemporáneo decía en el libro que lo que queremos hacer es un juicio, ¿no? Como expresar un juicio de lo que era antes, reinterpretado en lo que es ahora. Entonces siento que al final no es que creemos cosas nuevas, solamente estamos como volviendo a reproducir y cambiando dependiendo la época para exponer. Bueno, él dijo ¿no? Que paramos de hacer obras de artes porque las obras ya se hicieron, ya lo hicieron, la perfección, no lograron la perfección. En ese sentido, nuestra época sería como la época de juicio, entonces de producimiento de un arte que juzga al arte. Sí, ¿no? Y me encanta el concepto de los tiempos, de las épocas, ¿no? Porque yo creo que cada artista, cada persona es hijo, en italiano se dice hijo de su tiempo, ¿no?
Entonces, Winkelmann también fue hijo de su tiempo, Total. ¿no? Un Sí. tiempo que él, me gusta en el texto, que él casi quería cancelar, quería borrar, ¿no? Como por esto dice también sobre el nihilismo. Fue la época donde se empezaba, ¿no?, a discutir sus tiempos mirando a otros tiempos. Y el man también fue el man también fue como lo que en alguna manera regresó un poco el gusto, ¿no?, per el clásico. Tengo una pregunta El con gusto, eso, porque sí. él hablaba de la obra maestra. Entonces, Sí. que la obra maestra sí se limitaba a las leyes de como su propia naturaleza. Y si acá lo hablamos de que ya lo griego y lo romano era lo perfecto y lo tenemos que relacionar con eso, porque lo de ahora también sigue siendo una obra maestra, o ya no. Ese es un juicio. O sea, es Sí, no, demasiado... pero sí, no, más siempre es interpretación. Yo no creo que la arte máxima, no sé, áurea solo es la griega, ¿no? Ok. No. ¿Sabes qué? Todos Yo los creo que- tiempos con tienen la su empresa. arte y Sí, sus sí, Pero yo artistas. creo que ahí entra un maestría. poco el tema de, él lo mencionaba, que el arte, como la obra maestra, representaba una idea. Él usaba esta palabra. Sí. Yo siento que eso depende mucho de esa idea que se tiene en la época, que obviamente varía, pero es considerada o no una obra maestra dependiendo como del tiempo. En su época, él como enfrentó el tema del clásico y por esto empezó toda una época, por ejemplo, en la arquitectura del neoclasicismo. Sí, Que a del empezar como de él, del empezar del antiguo, del antiguo, como ¿no? riprender, Siempre no sé cómo se cíclico, el llama. Rinascimento toma el antiguo, luego el barroco, Estábamos luego el hablando, neoclasicismo, porque siempre, ¿no? La gente no mira las iglesias barrocas, ¿no? Y ve demasiados ¿cómo se llama? Ornamentos, ¿cómo se llaman? Sí, ornamentos y luego, formas. bueno, miramos como idea a los griegos y por allá se fueron, ¿no? Toda la Europa, creo. Pero ustedes creen que podríamos alguna vez en esta época llegar a reproducir algo como lo hacían en esa época, tipo, me acuerdo cuando yo caminaba en Milán y veía el Duomo, era como jamás en la vida en esta época va a ser posible reproducir una gárgola como la que literalmente estaba, es imposible. Y siento que la gente ya no es que no se le ocurran esas cosas, pero sienten que son ajenas de la época, o sea, ya no las pueden traer a esta nueva época. Entonces, ¿cómo podemos crear algo que sea igual de maestro y novedoso sin que sea sin que se le quite como el estilo a otra cosa que ya existió antes? Sí, pero es ¿Cómo? que yo creo que ahí no depende solamente de que no sea copiar un estilo, sino de un montón como de cosas de la Todas época que las ya variantes. cambiaron. Entonces Sí. no sé, como el hecho de que Pero ¿y qué ahorita ahorita yo creo maestro que- ahorita? O sea, pensemos, o sea, es que siempre me parece muy curioso. ¿Qué es lo que categorizas Masterworks. como maestro Sí. ahora en la contemporaneidad? Maestro como persona, ¿entiendes? No, como Maestro no sé, las iglesias góticas eran como la obra maestra de su época. Ajá. ¿Qué categorizas como maestro en esta contemporaneidad? La Pues, historia... La historia. Lo dirá. No, pero la historia no, ¿cómo se dice? lo dirá. Lo Sí, o sea, dirá, como la cuando historia lo pase el dirá. tiempo Claro, nos no vamos sé. a dar cuenta Esa es de una lo frase que, también. de la idea que había en este momento. Interesante. Hoy O sea, yo creo que- construimos, no sé, cosas gigantes, aeropuertos, no sé, Ujú. pues son todas obras Estructuras súper, sí, estructuras masivas. súper. Hoy hay una sociedad súper compleja, Mm. ultra compleja, en donde no hay como un tiempo, hay mil Todo tiempos en el misquiato, mismo sí, instante, yo misterio, creo ¿no? es, sí, por eso, pero bueno, También me gustó mucho una palabra, era epígonos, que es un seguidor o continuador de las ideas, la estilo o la doctrina de otro que normalmente tiene menos originalidad o brillo que el maestro. Y la etimología es que significa nacido después, o sea, es el descendiente. Ujú. Entonces nosotros somos eso de la época que ya pasó, literalmente. Sí, claro que Somos sí. los epígonos. sí. Y a mí algo que me gusta mucho es que en el texto se separa mucho la idea del artista y de la obra. Ujú. Entonces el artista simplemente Absolutamente. es como un ente o lo que sea Sí. efímero que lo único que hace es representar. Sí. la Habla ci- por pues, su tiempo. Exacto, habla por su Y tiempo. que eso es lo que nos invitaba a quitarlo y ahí literalmente ya no teníamos que juzgar el artista, sino Exacto. la obra, el estilo. Pues. Exacto. Súper interesante. Muy confusa.